comenzamos con el tema número 2, rediseño de procesos parte 2. Recordamos, quisiera que observen este gráfico, esa presentación, quisiera que observen esta presentación, donde hablamos, lo pusimos en una de las primeras presentaciones, ¿no? Explicábamos prácticamente, bueno, ahora con todo el conocimiento que ya tienen, más lo que han afianzado y han leído y todo eso, pues entonces ya se debe entender mejor justamente este gráfico, ¿no? Donde en la primera parte estamos explicando, un proceso tradicional, ¿no? Donde prácticamente lo que estábamos viendo aquí era la solicitud de un crédito, ¿no es cierto? O la aprobación de un crédito, ¿no? La aprobación de un crédito tradicional, donde se recibe una solicitud, se chequea los documentos, se define las condiciones, determinación de programación y se aprueba el crédito, ¿cierto? Y se aprueba el crédito. Y al final, bueno, prácticamente la regla es alcanzar unos objetivos que prácticamente se plantea la organización, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, si ustedes observan, vemos al cliente, nuevos créditos, abrir rápido en la computadora y prácticamente es mucho más definido. Entonces, eso es prácticamente el rediseño que nosotros queremos buscar, ¿no? Una transformación de 5 tareas a una, utilizando un habilitador tecnológico que es en este caso, la tecnología de la información. Si conseguimos eso en nuestras organizaciones, entonces decimos que el impacto ha sido radical, muy radical, ¿no? Y que realmente pues se ha llegado a rediseñar. Si no, solamente estaríamos nosotros llegando a un tema de una simple mejora. ¿Ok? Estaríamos llegando a un tema de una simple mejora. Otro punto es que el rediseño es radical, pero ¿de qué? ¿Qué se rediseña? Procesos de negocio, políticas, también podemos rediseñar políticas dentro de la organización, procedimientos, que ya sabemos que es la forma como se escribe el proceso es el nombre y el procedimiento es cómo se escribe o cómo se grafica, sistemas y estructuras organizacionales, o sea, los organigramas. También hemos hablado que podemos inclusive impactar en el organigrama y no hacerlo vertical, sino hacerlo horizontal, ¿no es cierto? No hacerlo por funciones, sino por procesos. Dijimos que para eso, paralelamente, tenemos que trabajar con un tema de gestión del cambio. Ahora, para obtener beneficios significativos para la empresa, se alcanzan mejoras espectaculares, ¿no? En las métricas de calidad, costo, tiempo y servicio. Eso es lo que buscamos, ¿no? Calidad, costo, tiempo y servicio. Y para eso tenemos que medir esos, ¿no? Ahora, ¿cómo medimos la calidad, el servicio, el tiempo? Eso lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, algunas de las métricas, recordemos que el tema de métricas son elementos cuantificables. Hay que comenzar por ello, ¿no? Una métrica es un elemento cuantificable, o sea, 15, 20, por decir, número de productos recibidos, número de productos atendidos, ¿no? O número de personas atendidas, número de personas recibidas. De esa forma se puede medir. Por decir, yo puedo medir la efectividad de una persona que atiende en un banco, no necesariamente de una cajera, sino de una persona que vende el servicio de tarjetas. Yo puedo medir su efectividad, sí, por cuántas personas, posiblemente en promedio, cuántas personas debe atender al día. Puedo medir su efectividad, si de repente se va al baño 5 veces y se demora 15 minutos cada vez que va al baño, y si se va 5 veces ya son 45, o si son 10 minutos y son 5 veces ya son ¿cuánto? ¿No es cierto? Son 50 minutos que está perdiendo de trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto que con esto no queremos decir que la persona no puede ir al baño, no, pero si ya va 5, 6, 7 veces, entonces, bueno, a menos que tenga un problema con el estómago, será una vez a las 500, ¿no? Pero esto no va a pasar todos los días, pues si no ya está medio raro, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos medir, o sea, podemos trabajar con métricas un poco más claves, ¿no? O más exactas, ¿no es cierto? Y de este modo medimos la calidad del proceso en cuanto a nivel de logro de objetivos, porque posiblemente tengamos ciertos objetivos que tenemos que cuantificar, ¿no? Ya lo hemos dicho que tenemos que cuantificar lo más que podemos. Otro es tiempo de ciclo de atención, o sea, cuánto se debe demorar atendiendo una persona, cuánto es el tiempo de ciclo de atención. De esa manera, señores, podemos saber si nuestro proceso se está volviendo cada vez más efectivo. Otro, cotizaciones recibidas. Cotizaciones recibidas, cantidad, por decir, si somos una empresa que vende computadoras, tecnología, ¿cuántas cotizaciones recibimos, no? ¿Ok? Entonces esas son algunas de las métricas. Muy bien, nuevamente, repasando, 3 procesos. Revisión fundamental del proceso, cuando hablamos de la reingeniería o el rediseño, y en la revisión fundamental del proceso nos podemos hacer o plantear 2 preguntas. Una,
¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos de esa forma? Esto ya son preguntas que para ustedes son bastante comunes porque ya las hemos mencionado, pero eso nuevamente se los repito, se plantea en la revisión fundamental del proceso. Otro es rediseño radical y el otro es espectacular. En rediseño radical dice, son cambios superficiales, sin reinventar el negocio. O sea, pueden haber cambios, no necesariamente superficiales. De repente hay un cambio, una mejora impactante al negocio, pero no llega a la reinvención. Entonces, espectacular es cuando el negocio se reinventa. En el caso del negocio de los circos, ahora vemos el Circo Soleil, que no sabemos si es circo o es teatro, tiene de los dos, pero no es ninguno de los dos. Entonces, ese negocio se reinventó y ahí podemos hablar de un proceso espectacular, ¿no es cierto? Entonces, no son mejoras marginales, son saltos espectaculares prácticamente en el tema del rendimiento. Ahora quisiera que observen nuevamente en la presentación un diagrama de bloques. Vamos a hablar sobre algunos diagramas que debemos usar. El diagrama, o sea, cuando estamos en una organización, esa organización puede tener diferentes, o sea, la organización es un conjunto de procesos, ya lo sabemos ya. Pero podemos tener procesos de más alto nivel que se van explotando en procesitos más pequeños. Como por ejemplo, yo puedo trabajar o tener un macro proceso, como observamos en la presentación, gestión comercial. Pero ese macro proceso se puede dividir en dos procesos mucho más pequeños que le podemos llamar procesos. Y podemos tener un proceso de captación del cliente, ¿no? Y podemos tener un proceso de entrega del servicio. Dos procesos bastante grandes. Pero el proceso de captación de clientes, ese proceso se puede dividir en subprocesos o procesos más pequeños. Ojo, por supuesto que cada uno de ellos tiene actividades en común, tiene actividades internas. Captación de clientes tiene diferentes actividades también. Inclusive debe tener muchísimas actividades, tanto así que este proceso se ha dividido en tres. Uno es prospección, el otro es desarrollo de bases y el otro es cierre. ¿Ok? En el tema de entrega del servicio también dividimos en tres, ¿no? Validación, distribución de trabajo y entrega del servicio. Entonces, esa es una de las cosas que cuando diagramamos el proceso inicial, cuando nosotros graficamos el proceso para la situación actual, dijimos, recuerdan, en el tema anterior nosotros hablamos de que deberíamos graficar el proceso, la situación actual, con un diagrama de flujo. Una de las cosas que el diagrama de flujo son prácticamente el procedimiento de ese proceso. Pónganse, captación o prospección. Entonces, para prospección yo tengo un diagrama de flujo. Para desarrollo de bases tengo otro diagrama de flujo que me explica qué es lo que se hace en desarrollo de bases. ¿Qué se hace en desarrollo de bases? ¿Qué se hace? En desarrollo de bases se contrata aquí, se diseña, se elabora un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Se ve las características de los equipos, ya esas son. ¿Qué se hace? Siempre me hago esa pregunta. Y otro es cierre. Todo para el cierre del proyecto, ¿no? O para el cierre de la captación de clientes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces se diseña diagramas de flujos para cada uno de ellos, ¿ok? Igualito en el tema de validación, distribución y entrega, ¿no? Ahora, ¿cómo identifico los clientes? Nuevamente quisiera que vean en la presentación, otra vez quisiera que observen en la presentación, dice identificación de clientes. Por decir, ahí vemos en la parte central, cliente, y tenemos la apertura del orden, ¿no? Benchmarking o reordenar, información del stock, campaña de juguetes ABC, vemos otros clientes como consumidor adulto, consumidor infantil, coleccionista, ¿no? Entonces vemos las siguientes interrelaciones entre ellos y de esa forma nosotros podemos identificar ya sea clientes internos y clientes externos, ¿no es cierto? Empaque atractivo, etcétera, 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 ¿ok? Habilitadores. Algunos de los habilitadores también hemos dicho que ya sabemos que son la tecnología, ¿no? Aquí otros habilitadores que podemos usar es el paralelismo de las actividades. También ya se los mencioné, por decir, si yo tengo tareas secuenciales que inicia una y termina otra, estas muchas veces las puedo hacer trabajar de forma paralela, ¿no es cierto? Las puedo hacer trabajar de forma paralela. Entonces, de esa forma me va a ayudar a que los tiempos se aminoren, Entonces, luego es la captación, ¿no? La capacitación del personal es otro habilitador, la capacitación del personal.
Otro habilitador será el establecimiento de políticas y normas. El establecimiento de políticas. Son estos 4 habilitadores tecnológicos que podemos tener, ¿no? Paralelismo de actividades, tecnología, establecimiento de políticas y normas y capacitación al personal. Cambios organizacionales en el nuevo enfoque. Recordemos que esto es un punto clave también, ¿no? Los cambios organizacionales. Podemos tener básicamente, o sea, realmente cuando estamos en la organización, realmente, de hecho, que si vamos a aplicar la ingeniería, debe haber un cambio radical. Definitivamente que debe haber un cambio radical. Siempre, sí o sí. Correcto, debe haber un cambio radical. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que se va a cambiar, ¿no? Uno, recordemos las unidades de trabajo, ¿no? Los trabajos también van a ser, dijimos, en lugar de ser verticales, van a ser más multifuncionales, ¿no? Porque estos trabajos los trabajadores prácticamente se rompen las líneas de funciones, ya no hay más función, sino un proceso. Entonces va a ser más multidimensional el trabajo. No, inclusive el rol de los trabajadores también cambia, ¿no? Lo que dijimos, el rol de los trabajadores cambia, un poco se le da el empoderamiento del usuario final, o sea, se le da un poco más de poder o un poder de decisión al usuario final en cuanto a las tareas que tienen que efectuar, ¿no? La preparación para el trabajo, las medidas de rendimiento que son claves, el tema de los gerentes pues ya no es el tema de gerente, ya no se llama más gerente, sino es más un líder de proceso, ¿no? Es un líder del proceso. De 3 gerentes que tengo uno solo, ¿no? O a los demás, bueno, los puedo cambiar a otros temas de procesos, pero a esto nos estamos refiriendo. Y las estructuras organizacionales también cambian. Es decir, ya no se tiene un manejo de 10 niveles, sino posiblemente se reduce a la mitad, ¿no? Entonces estos niveles prácticamente estamos hablando ya de procesos, a una organización por procesos, ¿no? Otro, departamentos funcionales, tareas simples, o sea, las tareas son más sencillas, inclusive las tareas dijimos que se pueden, en lugar de poner, las tareas deben estar en paralelo, no secuenciales, o muchas veces hay muchas de estas tareas que son repetitivas y que se tienen que eliminar, ¿no es cierto? Entonces manejamos también con el tema de departamentos funcionales que dijimos que eso se rompía, ¿no? El entrenamiento, ¿no? El entrenamiento, digamos, el gerente, más que una persona fiscalizadora, se vuelve un entrenador, ¿no es cierto? Un entrenador, dijimos. Otra cosa más hay menos jerarquía, ¿no? Es otro punto también importante para mencionar, que hay menos jerarquía. No, otro es que el equipo de proceso y las personas son más multidimensionales, es lo que dijimos, ¿no? Otro rol de trabajadores es que toman decisiones. Todo está medido en base a resultados, ¿no? Los gerentes son más entrenadores y la estructura organizacional es más horizontal, o sea, más se maneja por el tema de procesos. Ahora, por favor, también otro tema es que el rediseño de procesos puedo definirlo yo en base a ciertas actividades. La primera es revisar la estrategia empresarial. O sea, otra forma de trabajarlo. Primero debo revisar la estrategia, o sea, debo ver a qué apunta mi empresa. Luego es identificar los clientes y objetivos impulsados para los clientes del proceso. O sea, quiénes son los clientes y cuáles son sus objetivos que se plantean. También ya lo hemos dicho. Otro es elaborar el modelo del proceso actual. También ya lo hemos explicado, ¿no? El gráfico del proceso actual, la situación actual y el proceso de algún modo graficado, ya sea con un diagrama de flujo, Visay o un diagrama de actividades de UML. Otro es elaborar el modelo propuesto, ¿no? Elaborar ya el modelo del proceso y definir de algún modo, elaborar el modelo propuesto, ¿no? Que es otro diseño, también con UML, o en este caso con un diagrama de flujo, pero prácticamente ya el proceso rediseñado, ¿no? No lo que tenía actualmente, sino el proceso rediseñado. No, otro es el diseño tecnológico y diseño organizacional. Recordemos que en el diseño tecnológico lo que debo hacer es qué tecnología va a impactar en el proceso. Y el otro modelo, en este caso el organizacional, es el nuevo organigrama. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el nuevo organigrama? ¿No? Y al final es implantar el nuevo proceso, ¿no? Y al final implanto el nuevo proceso. Por decir, en la organización del equipo ya hemos hablado prácticamente que tengo el patrocinador, ¿no? Recordemos, si recordamos, primero tenía yo que tener al
en este caso el líder, ¿no? El líder es el líder de todo, ¿no? El que acá lo llamamos el patrocinador, ¿no? El patrocinador, digamos que es el gerente, es un gerente de peso que puede tomar decisiones, ¿no? Es un gerente de peso que puede tomar decisiones efectivas, ¿no es cierto? Y que las personas que trabajan o que intervienen en el proceso de rediseñar, pues de hecho que le van a obedecer, ¿no? El otro es el líder, que es el líder del proceso, ¿no? El patrocinador es el gerente, puede ver varios procesos, pero el líder es el líder del proceso, ¿no es cierto? Ahora, hay un facilitador, un asesor también que le llamamos el SAR de reingeniería, y en este caso las personas que iban a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente nosotros tenemos dos tipos de, cuando hablamos de procesos de la empresa tenemos dos, los proveedores y los clientes, ¿no? Ahora, quisiera que observen nuevamente en la presentación, si vemos cómo se decide en qué proceso hacer reingeniería. ¿Cómo se decide? ¿Cómo sé con qué proceso comienzo? ¿Cómo sé cómo debo priorizar estos procesos? O sea, ¿cómo realmente debo comenzar? ¿Por dónde comienzo? Mejor dicho. Uno, tengo que analizar, como ven en el cuadro, en la parte izquierda dice el impacto estratégico. O sea, cómo va a impactar en la estrategia del negocio. Y luego abajo es el valor agregado que voy a conseguir. Por lo general, donde dice objetivos primarios, ahí es donde debemos apuntar. O sea, debemos llegar a un punto de personalización, ¿no es cierto? Debemos llegar a un punto donde sea alto en la estrategia y además sea de mucho valor agregado para que genere muchas ventajas en el negocio, ¿no es cierto? Para que genere muchas ventajas en el negocio. Eso es lo que buscamos. Ahora, ahí viene la priorización, ¿no? Por lo general tiene que ser de acuerdo a los siguientes criterios cuando yo priorizo un proceso. Ya vimos en la presentación anterior cómo es que debemos hacerlo, pero dice susceptible al cambio, tiene que ser un proceso susceptible, tiene que impactar en la empresa, pero no solamente en la empresa, sino también debe impactar en el cliente, que es después de todo el que nos va a comprar el producto o servicio que estamos vendiendo. Entonces, hay que tener una calificación o una puntuación de un 1 al 5 en si tiene poco impacto o si tiene gran impacto, sabiendo que el 5 es gran impacto y el 1 es poco impacto. Debemos hacer una matriz y un gráfico. La metodología que podemos hacer, que podemos emplear, la tenemos también en la presentación y quisiera que lo observen. Es la metodología que se ha empleado aquí para los ejemplos que les voy a mostrar al final, ¿no? Tenemos un paso 0 que es nuevamente revisar la estrategia empresarial. Ya lo hemos dicho, el paso 1 es identificar los objetivos impulsados por el cliente del proceso. El paso 2 es hacer el mapa del proceso actual y medirlo. O sea, no solamente es hacerlo, sino es medirlo, cuánto es el costo de transacción, o sea, cuánto me cuesta ese proceso y cuánto es su tiempo de demora. El paso 3 es analizar y modificar el proceso actual. O sea, analizo, me hago una serie de criterios y paralelamente, ¿no? Paralelamente la tarea 3 y la tarea 4 son paralelas. En la 3 es analizar el proceso actual y en la 4 es el benchmarking para llegar a la innovación o a la reinvención inclusive del negocio, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto, ya tengo prácticamente al paso 5, que es el diseño social y el diseño técnico, ¿no? Y luego al final es la implantación del nuevo proceso, que es el último punto, que también lo vamos a desarrollar en temas sucesivos, en los siguientes temas, ¿no? Entonces, ahí tenemos las metodologías para trabajo, ¿correcto? Hay otras metodologías que se pueden emplear para el tema de rediseño. Esta no es la única metodología, hay varias metodologías. Tenemos preparación, identificación, visión, podemos tener también solución del diseño técnico, solución del diseño social y transformación. Por decir, si ustedes observan en la presentación que ahorita les estoy hablando, ahí ven que hay muchísimos más pasos, ¿no? Es que realmente no necesariamente deben hacer todos los pasos, pero ahí se los estoy planteando, ¿no? Cuando hacemos el rediseño necesitamos pues varias cosas. Bien, entonces, otro de los puntos que es importante es, quisiera también que observen en la presentación nuevamente, ¿no? Para poder diseñar un correcto diagrama de bloques del proceso actual, debemos pues comprender las características del proceso y debemos definir cuáles son primero los macroprocesos, o sea, los procesos principales, grandes macros, como en este caso el proceso comercial. Recordamos que lo hablamos hace un momento. En base a eso ya tenemos que ir explotando a procesos y a subprocesos, ¿no? Entonces tenemos los macroprocesos, procesos y subprocesos. En base a eso podemos ir trabajando y podemos ir
mejorando las características del proceso. Luego pasamos a un diagrama de bloques, ¿no? ¿Y qué es el diagrama de bloques? Dijimos, ¿no? Dijimos que nos ayudaba a graficar, a entender mejor el proceso actual, etcétera, ¿no? Entonces, ayuda a identificar, para comenzar, operaciones clave del negocio. Segundo, requiere una investigación previa. Porque de hecho, si no hago ninguna investigación previa, entonces, ¿cómo llego a graficar o identificar cuáles son los procesos, los macroprocesos del negocio y cuáles son los procesos, ¿no? Comprende la totalidad del proceso, ¿no? Comprende la totalidad, identificar los departamentos claves del proceso, cuáles son los departamentos que intervienen, permite identificar los límites del proceso también, ¿no? En dónde inicia y en dónde termina. Recordemos que los límites prácticamente lo definimos nosotros, ¿no? Uno, ahí viene el diagrama de bloques, macroproceso, el proceso y el subproceso. Y eso ya lo hemos explicado también, ese gráfico. Este es otro diagramita, es un diagrama de bloques del proceso actual de abastecimiento y quisiera que lo observen, aunque espero que lo vean lo más claro posible. Básicamente está trabajado en base a tareas y con tiempos. O sea, porque es después de todo lo que nosotros esperamos, ¿no? Tenemos un diagrama de bloque del proceso actual de abastecimientos, pero ahí está cuánto se demora en cada tarea este proceso. Y así es como quiero que ustedes lo hagan, ¿no? O sea, en inicio, por decir, la primera tarea, área, genera, elabora su pedido. ¿Cuánto se demora en elaborar su pedido? 2 horas, ¿no? Luego esto pasa, el pedido es enviado a la gerencia del área. Para enviarse a la gerencia del área, ¿cuánto se demora? 1 hora. Luego hay una espera, ¿no? Y ese es el gráfico de una espera, 1 hora más. Luego de ello, la gerencia previa X tiene que analizar nuevamente el documento. ¿Cuánto se demora? Media hora. Y así sucesivamente. Luego hay una decisión, luego, etcétera, etcétera. Todo eso hace el tiempo del proceso y el costo de transacción. Pero, ¿qué significan estos símbolos? Ahí vemos en la siguiente diapositiva, que quisiera que lo vean en la presentación, por favor, ¿no? Dice simbología para el análisis del proceso. Recordemos que el tipo de proceso, o sea, el tipo de análisis que debemos tener es medir o saber cuánto es el tiempo y cuánto es el costo. Tenemos el tema de operación, ¿no? El transporte, la demora. Recordemos, ahí veremos, por decir, cuando vemos un simbolito como un círculo, prácticamente dice cualquier paso que agrega valor, ¿ok? O sea, cualquier paso que agrega valor al proceso hace avanzar en forma directa al proceso, ¿no? Para eso sirve la operación. Transporte, el otro, la flechita. Cualquier acción que desplaza información u objetos, incluyendo personas. O sea, cada vez que queremos hacer ya sea personas, objetos, algo, transporte. Demora no programada. Ahí vemos el gráfico de la demora. Cuando hay un retraso no programado de materiales, partes, productos, cualquier tiempo de espera de personas, etcétera, estamos hablando de eso. Inspección, ¿no? Incluye inspección de calidad, ¿no? Cantidad, revisiones y automatización. Luego viene el almacenaje, demoras programadas. Vemos el gráfico del almacenaje. Hay un retraso programado de materiales, partes o productos. Y el retrabajo, ¿no? Cualquier paso innecesario, de repente inclusive repetitivo, que ya se esté generando en otra parte, ¿ok? Ahí vemos un análisis de cómo es que se mide esto. Si vemos ahí es un tanto distinto, acá no hay un gráfico formal, es decir, nosotros podemos hacer el diagrama de bloques en gráfico y luego podemos medir el tiempo de ese modo, ¿no? En situación, dice cuando existe stock en almacén, prácticamente es un proceso que estamos definiendo o trabajando. Ahí observamos que tiene en la parte izquierda la primera, bueno, aparte de los números, tiene las actividades que se están generando y esas actividades prácticamente son todas las actividades del negocio que se trabajan, ¿no? Elaboración del pedido, envío del pedido a la gerencia, todo lo que teníamos hace un momento. Si vemos en las diapositivas anteriores, teníamos un gráfico del proceso, ahí también lo podemos medir, ¿no? Y al final ahí está el tiempo efectivo y el tiempo total que podemos generar, que prácticamente también podemos hacerlo en el diagrama de flujo que observamos 2 presentaciones anteriores. Correcto, entonces esa es la idea de la medición, ¿no? Y ahí podemos hacer en el siguiente proceso propuesto, quisiera también que vuelvan a observar en la diapositiva, ahí podemos al final ver cuánto es el proceso actual en costo, en calidad, en tiempo y en servicio. Y el proceso mejorado, cuánto va en costo a incurrir, $30, calidad,
95, tiempo 1 hora y el otro demoraba 26, y aquí el servicio es al 100% y en el otro era solamente un 20%. Entonces, de ese modo nosotros podemos comparar el proceso anterior, ¿no?, con el nuevo proceso que queremos definir. Y podemos elaborar, inclusive ahí está un ejemplo también de diagrama de flujo, donde podemos definir el diagrama de flujo, ¿no? Y al final, pues vemos este diagrama de procesos, y quisiera que lo observen en la presentación también este diagrama de procesos, ¿no?, que es otra forma de diseñarlo. Yo les pediría o les invitaría a que primero lo hagan de esta forma, ¿no?, con gráficos, para que de algún modo la persona logre identificar o la empresa logre identificar lo que es, ¿no?, qué realmente representa el proceso. Luego hacemos un diagrama de bloques, ¿no?, el diagrama de bloques de macroproceso, proceso y subproceso, y después ya entramos al tema del procedimiento, lo último que hicimos, los gráficos, los tiempos, ¿no?, y al final medimos cómo es el proceso actual con el proceso rediseñado. Gracias.